Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Este es su encuentro diario con las informaciones más importantes de esta jornada de 18 de marzo. Arrancamos. Y rumbo a las elecciones subnacionales 2015, los últimos resultados de la encuesta Ipsos, Apoyo, Opinión y Mercado, difundida por las redes de televisión ATV y PAT, indican que en Bolivia la oposición estaría ganando las alcaldías de 7 capitales, entre las que se encuentran Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, El Alto, Tarija y Sucre. En tanto, Cobija y Potosí se mantendrían para el movimiento al socialismo y en Trinidad habría un empate técnico. En el caso de las gobernaciones, el estudio de Ipsos, con resultados no oficiales, indica que la oposición ganaría en 4 departamentos que son Santa Cruz, Beni, Tarija y La Paz, y el MAS vencería en Pando, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí. En algunas regiones el porcentaje de indecisos es bastante elevado. Según el presidente del Colegio de Politólogos de Santa Cruz, Marcio Aranda, la lectura de estos resultados podría significar que la estructura oficialista está perdiendo terreno y es una muestra del rechazo en esas regiones. Además de que las luchas internas estarían afectando al movimiento al socialismo, según lo indicó precisamente Aranda a El Nuevo Día. En Cochabamba se declaró emergencia por desastres naturales, según informó el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Adolfo Arispe. La norma dispone el uso de más de 5 millones de bolivianos de manera expedita por la Unidad de Gestión de Riesgos y los servicios departamentales de caminos y también el servicio de agropecuaria. La asambleísta Soledad Delgadillo estableció que con la ley departamental además se aprobó la transferencia de un presupuesto adicional de 500.000 bolivianos en caso de que la Unidad de Gestión de Riesgos necesite más fondos para cumplir con su labor. Las alcaldías que emitieron las normas explicaron que precisan cooperación inmediata porque tienen 17 comunidades con severa afectación que sobrepasó su capacidad económica y técnica de asistencia. En 5 meses, 28.044 familias del país se vieron afectadas por las lluvias e inundaciones que comenzaron en octubre del año pasado. Así lo indicó el ministro de Defensa, Jorge Ledesma. Por el momento, los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Pando tienen declaratoria de emergencia, mientras que Beni se encuentra en alerta naranja, declaró Ledesma a la red Patria Nueva. Hasta el momento se confirmaron 32 fallecidos por las lluvias e inundaciones en diferentes circunstancias y 16 personas desaparecidas, además de 1.089 viviendas afectadas. El ministro de Defensa informó de que los 97 municipios afectados por las lluvias e inundaciones en el país, además de ellos, hay 44 que están con declaratoria de emergencia. Luego de que el mes pasado el grupo de fiscales de la Unidad Anticorrupción, liderado por Ana Luisa Heredia, reactivara el proceso de investigación contra la viuda, la hija y el yerno del expresidente Hugo Banzer Suárez, la Fiscalía decidió dejar a un lado a Yolanda Prada, de 90 años, viuda del general Banzer, debido a su estado crítico de salud, pero se imputó a su hija Yolanda Erika Banzer y a su yerno Fernando Suárez Lacut por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Los fiscales observaron el manejo del cuantioso dinero, ya que según el cuaderno de investigaciones, los indagados supuestamente habrían movido cerca de 18 millones de dólares en bancos. Además notaron la adquisición de varios inmuebles lujosos, tanto en la ciudad de Santa Cruz como en La Paz, y en la imputación pidieron formalmente al juez la incautación de todos estos bienes. La empresa minera Guanuni puso en marcha un plan de emergencia que incrementará la producción de estaño en un 9%, de 780 a 850 toneladas métricas finas mensuales, para enfrentar así la baja cotización del estaño. Esta estrategia se implementará con una nueva maquinaria a finales de este mes o de abril. Así lo indicó el secretario de Conflictos de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Edgar Mejía, quien explicó a La Razón que el plan además contempla la diversificación de la producción de minerales de áreas vírgenes que tienen y que pueden ser explotados en el nuevo ingenio.
Y mañana los padres bolivianos tendrán un tiempo extra para compartir con sus hijos, ya que el Ministerio de Trabajo aprobó una resolución en la que se dispone asueto a empleados del sector público el jueves desde el mediodía al conmemorarse el Día del Padre en nuestro país. El beneficio es de mediodía y se aplicará desde las 12:30 de este jueves. En tanto, en el sector privado los trabajadores deben negociar con sus empleadores para gozar de este permiso. Revisamos ahora las principales cotizaciones económicas. Atención, con el dólar se cotiza en 100 bolivianos 86 centavos para la compra y en 100 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, 7 bolivianos 25 centavos para hoy y el yen se mantiene en 0.056 bolivianos. Revisamos ahora lo más destacado en información deportiva. Por la Copa Libertadores jugaron Strongers de Bolivia y la U de Chile, con victoria para los bolivianos por 5-3. En el segundo tiempo se convirtieron 4 goles en 5 minutos. La efectividad al momento de convertir fue clave. Strongers apabulló 5-3 al Universitario de Chile en su cuarto partido por la Copa Libertadores de América, jugado anoche en el estadio Hernando Siles. Este resultado le permite al cuadro paceño colocarse momentáneamente entre los líderes del grupo 4 con 6 unidades. Abrieron la cuenta los visitantes a los 20 minutos con un gol de Vanegas. El empate para los locales llegó a los 40 minutos, gol marcado por Centurión en el reinicio del segundo tiempo. Hubo una lluvia de goles. El cuadro boliviano dominó el juego y el resultado se amplió a su favor. También por la Libertadores, Tigres de México eliminó a San José de Oruro, el ganarle por 4-0. El Santo no fue un rival de peligro para los mexicanos y se despide de la Copa Libertadores de América. La Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA aprobó el segundo proyecto deportivo en Bolivia. La FIFA, tras las gestiones hechas por la Federación Boliviana de Fútbol, aceptó la construcción del Centro de Concentración y Entrenamiento de Alta Competencia de Fútbol Nacional, que se edificará en las instalaciones de la Asociación de Fútbol de La Paz, en la zona de Cotacota. Este centro tendrá una capacidad de 25 habitaciones con baño privado y 2 suites para la concentración de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Serán 4 pisos y toda la estructura será de hormigón armado. Se estima que la duración de la construcción será de 6 meses en una superficie de 1.121 metros cuadrados. Este es el segundo proyecto GOL construido por la FIFA en nuestro país. El primero fue el Centro de Alto Rendimiento de Cochabamba. Gentiles amigos, amables cibernautas, esto es todo de informaciones para esta jornada de miércoles 18 de marzo. Los invitamos a dejarnos sus informaciones en nuestras redes sociales a través de Facebook y Twitter. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.